esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que ella dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Puedo hacer lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy escucharé la palabra de Dios. Se me enseñará la palabra de Dios y ella transformará mi vida. No seré jamás el mismo. Nunca. Mi mente está receptiva. Mi corazón está dispuesto. No seré jamás el mismo. Nunca, nunca, nunca. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el libro de Filipenses, más bien la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. El tema de mi mensaje hoy es: el cambio comienza en tu interior. Fíjense que quiero decir algunas cosas que creo que son muy importantes y vienen unidas a lo que el pastor Cristian estuvo compartiéndonos el domingo pasado. El domingo pasado Cristian nos habló acerca del cuerpo de Cristo. Yo creo que cuando el Señor a nosotros nos llama, para nosotros Dios, antes de que Él se haya revelado a nosotros por gracia, Él es un desconocido. Hay nociones en nuestros corazones de que hay un Dios, pero no lo conocemos a la manera que empezamos a conocerlo cuando tenemos la experiencia del nuevo nacimiento que lo provoca Dios por gracia en el corazón de los seres humanos. Cuando hablo del nuevo nacimiento, hablo de la nueva vida que Él por pura gracia, de una manera sobrenatural, inserta dentro de ti. A partir de ahí nos conectamos con Dios y con la eternidad. Y a partir de ahí tenemos que entrar en un proceso de desaprender para recibir el conocimiento revelado. Pues a Dios nadie le vio jamás, dice la Biblia, pero el unigénito Hijo que estaba en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Por eso que Jesús se constituyó para nosotros nuestra puerta, se constituyó el camino. Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, la realidad, yo soy la vida. De manera que en la medida que nosotros iniciamos o nos dejamos llevar por la búsqueda de nuestro ser, de Dios, el Espíritu Santo trabaja. El precioso Espíritu Santo trabaja revelándonos al Hijo. No estoy hablando de la persona histórica que lo encuentras en los libros históricos. O sea, necesitamos saber de Él por causa de lo que Él hizo, pero no nos olvidemos que Él murió, Él resucitó y hoy día es el Cristo glorificado. Pedro y otros conocieron al Cristo histórico, conocieron, caminaron con Él, lo vieron. Pero el apóstol Pablo no conoció al Cristo histórico, más bien se relacionó con el glorificado, con el resucitado. Y cuando entramos a hablar este lenguaje, ya estamos entrando en una dimensión sobrenatural. Ya nosotros ahí necesitamos que Dios nos enseñe de nuevo, porque ahí las asociaciones que hacemos en nuestra imaginación a veces no nos sirven. Es como aquel que tuvo que a veces cambiar un texto. Dice que si tu pecado fueren, dice como las gramas. No, que dice, si tu pecado fueren, ¿cómo dice? Ya, como la nieve serán emblanquecidos, ¿te acuerdas? Pero supe de unas personas que fueron a predicarle a gente que nunca vio la nieve. Así que tuvieron que cambiar, como la leche del coco serán emblanquecidas, porque ellos conocían la leche del coco, ¿no? Entonces, como ven, a veces nuestra imaginación no nos ayuda mucho, porque necesitamos que el Señor nos suministre un entendimiento distinto en nuestros espíritus. El apóstol Juan fue llevado al cielo, el apóstol Pablo también, y el apóstol Pablo dijo: yo oí y vi cosas que no les he dado al hombre expresar. En otras palabras, mis palabras son tan limitadas para poder expresar esto. Por eso precisamos continuamente de la operación del Espíritu Santo. Yo sé que aquí tengo dos tipos de público: aquellos que ya
entregaron su vida a Cristo, y hay un poquitos de aquellos que vienen seguramente por primera vez y a lo mejor están recién iniciando en este llamado. De todas maneras, sé que entre tú y yo tenemos la unción del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo, quien está presurosamente enseñándonos a cada uno de nosotros. Bueno, quiero partir diciéndoles que vamos a leer Filipenses capítulo 3, verso 8. Y escúcheme bien, escuché este dicho: Dios le da el alimento a los pájaros, mas no se los pone en el pico. Eso es un indicatorio de que Dios recompensa la búsqueda. Una cosa es que tú tengas la oportunidad de escuchar el mensaje del reino de Dios, que tengas la oportunidad abierta en un país que todavía podemos predicar libremente la palabra. Una cosa es que tengas la posibilidad de ser invitado a la mesa para comer del alimento del cielo, y otra cosa es que tú accedas a eso. Yo veo que hay gente definitivamente que se deja atrapar por los engaños del mundo, por todos los recovecos que el alma no convertida tiene, y luego quieren los beneficios de Dios, pero no quieren ver todo lo que Dios quiere entregarnos. El domingo pasado aprendimos que no podemos pretender tener una relación con Dios separada del cuerpo, que el Señor nos inserta a su iglesia, y que su iglesia no es un conjunto de personas que se puso de acuerdo con ideas humanas para orar a un Dios y adorar a un Dios que no conocen. Hemos aprendido que la iglesia surge del corazón de Dios y que la iglesia es el cuerpo de Cristo, cuya cabeza es Cristo. De manera que no ver la iglesia, perseguir la iglesia, enemistarse con la iglesia de una u otra manera es no estar entendiendo el tenor general de la revelación de Dios, y de alguna manera es enemistarme también con el Señor. Cuando Pablo perseguía a la iglesia, entonces el Señor se le aparece y le dice: Saulo, todavía no se llamaba Pablo, se llamaba Saulo. Saulo, Saulo, ¿por qué tú me persigues? Saulo llegó a ser el apóstol Pablo, ¿no? Creo que con 14 cartas que escribió en el Nuevo Testamento de 27 que hay. Y le dice: ¿por qué tú me persigues? Ese hombre pasó de ser un perseguidor a ser un tremendo hombre de Dios, que pudo contener al Señor y el Señor lo contuvo a él, que pudo recibir tanta revelación del Señor y se convirtió en un canal para nosotros. Dios le da el alimento a los pájaros, pero no se los pone en el pico. Eso quiere decir, y quiero unirlo con esto otro, Dios recompensa la búsqueda. Definitivamente, una vez que entramos a la vida del Señor, una vez que entramos al reino de Dios, una vez que entramos a esta gracia, entonces Dios espera que haya una respuesta intencional de parte de nosotros en eso de no permitir que se apague el fuego del altar, ¿no? Que no se ha apagado el fuego del altar, que no se ha apagado el fuego de tu corazón, porque en la medida que lo vas buscando es en la medida que vas permitiendo mayor transformación en tu vida. Mucha gente quiere cambiar, pero quiere cambiar a su manera. Muchas personas quieren ver cambios en su vida, pero definitivamente no están dispuestos a ir al altar o a la cruz. Yo de eso quiero hablar. Quiero decir que el Señor anhela la transformación total de cada uno de nosotros. Hoy día póngame atención en esto. Desde el momento en que Él viene a tu vida, a partir de ahí Él espera que haya un proceso de desaprender y de aprender. Haya una mudanza progresiva. Fíjense lo que dice Filipenses capítulo 3, verso 8. Dice, y ciertamente Pablo está escribiendo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas. Él está hablando de que él había estudiado a los pies de Gamaliel, que había sido fariseo de fariseos, en cuanto a la ley había sido irreprensible, que venía de la tribu de Benjamín. Él estaba mostrando como un currículum humano, pero él dice, ciertamente yo todas esas cosas, todas estas cosas las estimo, todas estas cosas como pérdida. ¿Por qué? Por cambiarla por algo, por el conocimiento, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Aquí está hablando de un conocimiento revelado. Está hablando, es la idea de que como cuando tú comes algo, ese algo empieza a formar parte de tu persona. No es un conocimiento lejano. Dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor,
por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. ¿Para qué? Ganar. Esa palabra ganar habla de aumento. Esa palabra ganar habla de un crecimiento del Cristo que mora en nosotros. Él dice: la experiencia de un ser humano con Dios cuando recibe el Evangelio no es una experiencia con un mensaje solamente, es una experiencia con una persona. Una persona vino a vivir dentro de ti. Pablo lo expresó, dijo: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Nosotros nos llevamos toda la vida para madurar esa realidad. Nosotros a veces vivimos como que nada pasó. Nosotros a veces pensamos que la única relación de contacto con Dios es el día domingo cuando venimos acá, porque probablemente el Señor toca nuestras vidas. Pero ¿sabes qué? De lo que habla el Señor es que Él no vino a darnos toques. Él vino a traernos una nueva vida, y Él se constituyó en la vida ahora que nos contiene, el Cristo que nos habita. Maravilloso. Nosotros habitamos en Él y Él habita en nosotros. Hay otro pasaje que quiero que lo tengamos en mente que va relacionado con esto, pero en este es ganar a Cristo. ¿Qué quiere decir Pablo con ganar a Cristo? ¿Por qué Pablo relaciona conocimiento con ganar a Cristo? Esto es muy importante. Este es el todo de la vida nuestra, el ir descubriendo qué significa. Para eso necesitamos la intervención del Espíritu. Él responde a nuestro clamor. Necesitamos que Él nos dé a conocer quién es Él. Estoy hablando de que esto no te lo venden en el mall. Esto no lo puedes comprar con nada. Esto te viene por gracia, pero Dios responde a tu búsqueda. Ahora, otro pasaje en Josué 1:8. Fíjate, el Señor le dice a Josué: nunca se va a apartar de tu boca. O sea, primero entra a tu corazón, después lo declaras. Este libro de la ley, nosotros lo leeríamos, este libro de la palabra de Dios, sino que de día y de noche vas a meditar en él, para que tú guardes y hagas todo conforme a todo lo que en esta palabra está escrito. Si tú haces eso, mira lo que dice el Señor, ¿qué es lo que va a suceder? Dice: tú vas a hacer prosperar tu camino y todo te va a salir bien. Hay personas que dicen: dice, no puedo cambiar internamente. Más bien debería de decir, hay personas que deberían de decir: no quiero cambiar internamente. Pero si tú cambias internamente, entonces tú vas a ver cambios externamente, cambios exteriores. Es de adentro para afuera. Por eso que el mensaje del Evangelio es la respuesta para la humanidad. Porque mientras intentamos cambiar al hombre por la educación, que es la información que le damos, mientras intentamos cambiar al hombre cambiándole su hábitat, algunos quieren cambiar al hombre regulándolos en cárceles, a otros regulándolos con pastillas. A no ser que haya una operación sobrenatural del Señor interna, que Él la quiere hacer y la está haciendo, no hay un cambio genuino. Por eso que definitivamente tenemos más resultados con el Evangelio que todas las instituciones que se ocupan para rehabilitar drogadictos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque hay gente que sin droga, simplemente porque conoció a Jesucristo, tuvo una liberación maravillosa. Ese cambio lo hizo el Señor desde adentro hacia afuera. Ustedes saben el ejemplo que les pongo yo de ese matrimonio que tenían un perrito en el jardín, pero le gustaba morder las cartas que el cartero traía, ¿no? Así que no hallaban qué hacer. Ellos no querían perder ni al cartero ni las cartas, y dijeron: un santo remedio, vamos a comprarle o a ponerle un bozal al perro. Claro, solucionaron aparentemente el problema, porque ahora el cartero podía dejar libremente las cartas y el perro no le mordía las cartas. Una aparente solución que de alguna manera representa lo que hace la religión con el ser humano. Religión no es lo mismo que Cristo. La religión le pone un bozal
al hombre para que no haga cosas malas. El bozal fue puesto al perro. El perro no mordía la carta que traía el cartero. Pero lo que no hizo el bozal fue quitarle las ganas al perro de morder las cartas, ¿no? El otro ejemplo era que el perro mordía el calcetín del cartero. Así que le pusieron el bozal para que no muerda al cartero. Claro, el bozal impide que el perro no muerda al cartero, pero el bozal no le quita las ganas al perro de morder al cartero. La religión le pone bozal a la gente. O sea, no puedo adulterar porque la religión me lo prohíbe, pero qué buena que está la vecina. ¿Te das cuenta? Le puso el bozal, pero no lo cambió por dentro. Cristo sabía que en su tiempo la gran mayoría de la gente estaba con bozal. Jesucristo venía con un mensaje distinto. Él dice: yo vengo a hacer de nuevo la humanidad. Yo no vengo a cambiar al hombre por fuera, lo vengo a cambiar primero por dentro, porque el cambio comienza en tu interior, ¿no? Mucha gente dice: pero si yo deseo cambiar, he hecho todo lo que sé, sin embargo parece que las cosas siguen igual, dicen. Pero la Biblia dice que para que hayan esos cambios sustanciales, el cambio comienza por dentro. Yo me arrepiento de todo mi corazón, el primer paso, y le digo: Señor, yo no me arrepiento de las cosas malas solamente que he hecho. Yo me arrepiento de la soberbia que hay en mi corazón. Yo me arrepiento de yo mismo. Yo mismo tengo la fábrica del pecado dentro. Yo mismo soy rebelde. Yo mismo peco, sé que estoy pecando y me gusta pecar. Yo mismo tengo irreverencia y tengo irrespeto en mi interior. Yo no tengo solución. Cuando llegas a eso, el Señor te aplaude y te dice: correcto, no tienes solución, porque yo no vengo a mejorarte, vengo a hacerte de nuevo. Tienes que morir como vieja creación, por eso te bautizas y crees y naces a una nueva vida, porque le abriste el corazón a Jesucristo. Eso sí es maravilloso. Ese es un milagro extraordinario. Proverbios 23:7 dice que como piensas en tu corazón, así tú eres. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, cierto, tal es él. Así que si alguien tiene un pensamiento ya preestablecido, aunque te trate con buenas palabras, si tiene un pensamiento mezquino, igual en su corazón no va a estar contigo. Te va a decir: come y bebe, pero su corazón está torcido, es mezquino, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él, ¿no? Por eso que yo tengo una fórmula que la hemos planteado una y otra vez, que dice: para que cambie mi manera de vivir, tiene que cambiar mi manera de pensar, número uno. Número dos, para que cambie mi manera de vivir y cambie mi manera de pensar, para que cambie mi manera de pensar, tengo que cambiar mis pensamientos por los pensamientos de Dios. Tercero, los pensamientos de Dios me vienen a través de su palabra. O sea, el Señor nos habló, y su hablar, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas o en los profetas, Dios habló en forma de segmentos, nos dio ciertas palabras de ciertos grados de conocimiento, hasta el día en que toma forma humana y Jesucristo es la plenitud de Dios. Ahí Él viene como el Verbo encarnado. Ahí Él viene ahora para revelarse a nosotros. Nosotros necesitamos entonces ser esa gente que toma en serio la palabra de Dios, esa gente que sigue el consejo. Nunca se va a apartar de tu boca esta palabra, sino que de día y de noche vas a meditar en Él, ¿no? Y eso es algo que vamos a ir aprendiendo cómo se hace. Porque cuando tú piensas en la palabra, por favor, piensa en Cristo, porque Cristo y la palabra son una misma cosa. La palabra de Dios no es un pensamiento envuelto en sonido. La palabra de Dios, cuando Dios habla, vienen los elementos creativos con los que Él habla.
Si Dios te da una palabra, ten por seguro que si te la dio Dios, eso está. Si tienes, por ejemplo, el anhelo de un emprendimiento y estás orando y Dios te habla de un emprendimiento, te da las ideas creativas, tienes que saber que si Dios te la dio, eso está. Es asunto de tiempo que te pones en funcionamiento y eso viene a la realidad. Tú la vas a hacer que se venga a la realidad. Pero ¿por qué te vas a mover con tanta seguridad? ¿Por qué se te van a abrir las puertas? Porque Dios te dio la palabra. Ahí Dios había hablado que un día iba a venir el Mesías. Hasta que un día el Señor habla a través de un ángel a una virgen y le dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, tú vas a concebir un hijo. Y María, cuando ve eso, dice: ¿cómo lo voy a hacer si yo no tengo varón? Y ahí dice: el Santo Espíritu vendrá sobre ti, la sombra del Altísimo te cubrirá. Y ella, en esa parte que la sombra te cubrirá, no tiene idea. Pero ella hace algo, ella activa la fe y ella dice, la fe cree, ella dice: hágase con tu sierva conforme a lo que salió de tu boca. Y simplemente por haberle dicho eso, ¡guac! Y empezó algo a pasar dentro. 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, hasta que eso vino a evidencia. Entonces cambio mi manera de pensar para que cambie mi manera de vivir. Cambio mis pensamientos por los pensamientos de Dios. Hago la gran pregunta. Nosotros a veces no hacemos caso de lo que dice la palabra. Dice: cazarnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas cuando las viñas están en flor. Es una manera de decir, que Jesús lo dijo de otra manera. Las zorras pequeñas se metían con cuidado. Estaban los que miraban por arriba, no se daban cuenta que ellas se metían sigilosamente y comían las raíces. Mascaban las raíces de las viñas. Y el cuidador las veía por un tiempo verdes hasta que empezaban a amarillar y a secarse. ¿Qué había sucedido? Había sucedido algo. Las zorras pequeñas se metieron y echaron a perder las viñas cuando estaban floreciendo. Pero no las vieron instantáneamente. Hay acciones que el hombre toma hoy día que las consecuencias las va a ver mañana. Si es el tema. Rehúsate a corregir a tus hijos y vas a cosechar las consecuencias después de hijos con irrespeto, hijos con ningún sentido de reverencia, personas que no tienen ningún temor de Dios ni conocimiento de Dios, porque tú lo permitiste hoy día. Pero te lo digo más: si yo quiero saber, ¿qué sembraste en tu jardín? Si yo voy a tu casa y veo tu jardín, yo no tengo que haber estado el día en que tú sembraste la semilla en tu jardín. Simplemente necesito mirar los frutos para saber qué fue lo que permitiste que se sembrara en tu jardín. Hoy día hay estrategias sigilosas, seductoras, que está penetrando y debilitando la vida de la iglesia. Y tenemos los portales llamados el internet. ¿Cuánto tiempo? Tienes un medidor, puedes ver en tu computador o en tu celular cuánto tiempo le dedicas al internet. Después no te andes quejando que eres una persona flaquísima en la fe. No te andes quejando que ni siquiera eres capaz de echar un resfrío. No te andes quejando después que las cosas no te resultan. No te andes quejando que después andas con angustia y sientes que Dios no te llena. No te llena no porque no tenga la capacidad de llenarte, sino porque definitivamente permitiste ser inseminado continuamente por la incredulidad, por la impureza, por la banalidad, por las cosas superficiales de este mundo. Ese es el tema. Ahora, al hacer esto, cambio mi manera de pensar para que cambie mi manera de vivir. Cambio mis pensamientos por los pensamientos de Dios. Él quiere, Él te ama, ya sabes, Él nos ama con amor entrañable. Él no nos dio un perdón del cielo nomás. Él nos envió su propia vida, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo Jesucristo. Lo impartió como forma de vida para nosotros. Pablo, cuando descubre esto, dice: Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Pero nosotros necesitamos aprender a relacionarnos con el Cristo que nos habita. Pero para eso tiene que haber un proceso de demolición, porque cambio mis pensamientos por los pensamientos de Dios. Pero los pensamientos de Dios me vienen a través de su palabra, y su palabra tiene que hacer mella en nosotros y trabajar hasta que se convierte en nuestra manera de pensar.
Y el proceso es más o menos así como aparece ahí en el libro de Jeremías, capítulo 1, del 8 adelante al 10. Ahí hay un pasaje bien interesante cuando Dios habla con Jeremías. Le dice, si usted lee todo el capítulo, no tengo el tiempo, le dice Jeremías, no me digas que eres niño, porque Jeremías se estaba excusando cuando Dios lo estaba mandando a una misión. Dice, yo soy niño y no sé hablar. El Señor dice, no te excuses con eso, no temas delante de ellos, le dice, porque yo estoy contigo para librarte, dice el Señor. Pero mira el proceso ahora. Dice, ve, sigue por favor. Y extendió Jehová su mano y dice, y tocó mi boca. Y me dijo Jehová, y aquí he puesto mis palabras en tu boca. Eso es maravilloso, porque en el caso de Jeremías el Padre extendió su mano, pero en el caso de nosotros el Padre nos envió a su Hijo. Maravilloso. Y dice, mira Jeremías, yo te he puesto en este día para esto. Te he puesto en este día, mira el ministerio sobre naciones y sobre reinos. Pero mira cómo es la secuencia. Te he puesto primero para ¿qué? ¿Qué? Mira, dice arrancar, destruir, arruinar, derribar, y luego viene edificar y plantar. Cuando Él te llama mi preciosa, mi precioso, no, tú no vienes ni yo como productos terminados, no. Entramos en un proceso de demolición. Lo más difícil, mis preciosos, no es aprender, es desaprender lo mal aprendido. Estamos llenos de cuchufletas en nuestra mente, creyendo un montón de tonteras con respecto a Dios, con respecto a nosotros, con respecto a las personas, con respecto a la economía, con respecto a la sexualidad, con respecto al modelo y el diseño de Dios para la familia. Hoy día como que nos quieren hacer tragar todo lo que ustedes saben, que hay toda una actividad demoníaca tratando de barrer con todo el pensamiento judeo-cristiano en Occidente. Hoy día hay acuerdos mundiales, hoy día los medios de comunicación todos intervenidos. Casi nada es confiable. Por eso tenemos la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atento, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el lucero de la mañana resplandezca en vuestros corazones. El lucero de la mañana que resplandece en nuestros corazones, Cristo. El Señor quiere que ese lucero vaya creciendo en nosotros, vaya creciendo. La creación misma está esperando la manifestación gloriosa de los maduros de Dios, de esos que portan a Cristo y que hacen de tal manera crecer a Cristo que la humanidad va a saber que Cristo es real y que se manifiesta también a través de su iglesia. Entonces esta es una ley de Dios. Si hay cosas que no te gustan, que escuchas desde acá, entonces por favor no sigas la rebelión de tu corazón. Puede que tu corazón tenga más capas que una cebolla. Y por eso que los tratos a veces de crecimiento son lentos, porque estamos llenos de razonamientos, llenos de excusas, llenos de victimizaciones en nuestra vida. Y habiendo de llegar a la madurez, a lo mejor en 2 jornadas nos tenemos que demorar 40 años. Porque de repente raspas a un cristiano y lo único que encuentra es un mundano. Gente con corazones nuevos pero con cabezas viejas. El problema del Señor, que tuvo el Señor, no fue tanto sacar a Israel del corazón de Egipto. Su más grande problema fue sacar a Egipto del corazón de Israel. Acuérdense, ellos trabajaron 430 años para los egipcios. Cuando llegó el momento de salir, el Señor hizo que se ejecutara justicia. Y ellos fueron a avisar a los egipcios que se iban, y los egipcios le dieron plata y oro. No fue porque eran generosos, es porque de alguna manera le pagaron los 430 años que todas esas generaciones trabajaron para ese imperio. Pero cuando ellos salieron con plata y oro, mira lo que sucedió. Ellos no conectaron su corazón con Dios. Ellos siguieron con las costumbres, no renovaron el espíritu de su mente. La idea era que salían para que le adoraran al Señor. Deja salir a mi pueblo para que me adoren en el desierto. La adoración significa que en la medida que yo adoro me voy conformando a la imagen de aquel que adoro. La idea era que ellos mantuvieran su adoración, su exaltación. Mientras mayormente magnificaban a Dios, más iba a ser su transformación. Pero ellos descuidaron eso. ¿Y qué hicieron? Se hicieron idólatras.
Porque de la misma riqueza que Dios les había permitido salir, ellos hicieron un becerro de oro. Hoy en día hay gente que son bendecidas, que llegaron mal a los pies de Cristo, pero el Señor le empezó a enseñar verdades, principios y salieron. Pero una vez que creció su imperio económico, entonces a partir de ahí ya no tienen tiempo. A partir de ahí Cristo me bendijo porque yo tengo que pasarla bien. Y no es así. Entonces, el arrancar, destruir, arruinar, derribar y luego edificar y plantar es la manera de Dios. ¿Cuántas veces he tenido, Señor, perdona? Señor, ya me arrepiento de esto, me arrepiento de esta otra, pero tomo lo tuyo, Señor. Esta es una ley de Dios. Romanos 8:6 confirma esta verdad, revelando que el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y es paz. Cuando te ocupas de tu espíritu, te ocupas del mismo Cristo que habita ahí. Escúcheme, por eso que a veces no te amanece, porque tú andas buscando exteriormente un lugar que ojalá te dé todo, que te haga todo, te dé todos los alivios. No lo encontrarás externamente. Tú tienes que saber que te reúnes acá, pero te reúnes acá y tu vida va a crecer en la medida que permites que el Cristo que tú permitiste que entra crezca en ti. Eso es ocuparse del Espíritu. Ocuparse del Espíritu es entrar en el disfrute de Él. Tú piensas dejándote guiar por tu Espíritu. Si tú piensas dejarte guiar y empiezas a dejarte guiar por tu Espíritu, entonces la palabra promete que todo lo que vendrá a tu vida es vida y paz. La vida Zoe, la vida increada, la vida del tipo de vida de Dios. En tu espíritu está la mente de Cristo. Pero yo necesito conocer eso. Necesito entregarme a esa manera de pensar. Necesito entrar en eso. Cuando no lo haces, obtienes muerte. Tú podrías estar pensando, eso no es verdad, pero lo es. Como te digo, si yo fuera a tu casa para ver tu jardín, no tendría que haber estado contigo cuando sembraste las semillas para saber qué plantaste. Cualquier cosa que esté creciendo allí es lo que tú plantaste y lo que tú permitiste que fuera plantado en tu vida. Sí, Señor. El salmista decía que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti, oh Señor. Jesús dijo, el Espíritu Santo va a venir y les va a recordar las cosas que yo les he dicho. Pero a veces estamos haciendo cosas y nos conectamos con cabeza de pescado. Estamos pensando en puras cabezas de pescado. Hasta sueñas cabeza de pescado. Había un hermano en Calama que me decía, ¿sabe? Tengo problemas con mi mujer. ¿Por qué? No, es que anoche soñó que yo lo engañaba. Y sabe que está peleada conmigo todo el día. ¿Qué tengo la culpa? Yo dice que ella sueñe cabeza de pescado. ¿Será que se necesita más semillas de Dios ahí? Para que la mente tenga donde incursionar, donde navegar. Entonces cualquier cosa que esté creciendo en tu jardín, en el jardín de tu vida, es lo que estás plantando, lo que has permitido que sea plantado en tu corazón. ¿Estás ofendido con alguien? Examina, ¿cuál es el antídoto para la ofensa? Ay, no, yo soy rebelde porque el mundo me hizo así. No, es que me la hicieron y pobre de mí. Sí, sigue con eso, sigue con el llorisqueo. Pero eso no te va a llevar a la vida. El antídoto para la ofensa es el perdón. Si yo le contara todas las cosas que pasé cuando chico, tendría que yo estar con un montón de pañuelos acá haciendo un culto de conmiseración y de llanto. Y haría un culto especial para que vengamos a llorar por todas las miserias que tuvimos en el pasado y de las cosas malas que nos hicieron la gente. El antídoto es perdona. Suelta. Y si alguno está atravesado con el cuerpo de Cristo, con alguien, el problema no es del alguien, el problema es el tuyo. Porque aun cuando el alguien tenga responsabilidad contigo,
él va a tener que asumir delante de Dios. Por eso, mis preciosos, en Génesis 2:15 me llama mucho la atención algo que habla el Señor en los inicios. Mira lo que dice en Génesis 2:15. Creo que está ahí. Tomó pues Jehová Dios al hombre y mira lo que dice: lo puso en el huerto. ¿Para qué? Eso. ¿Qué? Ya, y ya. Entonces, cuando llegas a la casa y tu esposa está con los ojos desorbitados, dile: ¿estás cuidando el huerto? O cuando él también, ¿no? Cuando te dice: guatona, ¿tú estás cuidando el huerto? ¿No estás viendo a la princesa? ¿Qué estás viendo? Dios te puso en el huerto del Edén. Para nosotros el Edén es Cristo. Pero tu relación tienes que guardarla. Tu relación tienes que protegerla. Yo en Él, tú en mí. Eso es lindo. Y necesitamos aprender eso. Mucha gente quiere que la gracia y la paz les sean multiplicadas. Estas personas desean paz en sus vidas, pero solo están orando por ella. Pero no están nutriéndose con la palabra de Dios. Ahí en 2 de Pedro 1:2 dice: gracia y paz sean multiplicadas. ¿Pero en qué? Mira lo que dice. No, léalo por favor en 2 de Pedro 1:2. Es el texto que necesito. 2 de Pedro 1:2, no 2:1. ¿Ya? Dice: gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. ¿En dónde se te va a multiplicar la gracia y la paz? En el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Este versículo precioso revela que la paz viene a través del conocimiento de Dios. Por ejemplo, yo creo que a lo mejor Dios lo va a encontrar con mal genio, a lo mejor me va a mandar al infierno. A lo mejor me abandonó porque no siento su presencia. Porque si yo no lo siento, entonces quiere decir que no está. Por eso que yo no levanto las manos en el culto, porque no lo siento. No ofrendo porque no lo siento. No oro porque no lo siento. Ni diezmo porque no lo siento. Y yo creo que Dios no está porque no lo siento. Quiere decir que no estás conociendo a Dios. Él dijo: no te dejaré ni te desampararé. Él dijo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Entonces está lo que sientes y está el conocimiento de Dios. ¿A quién le haces más caso? Ese es el tema. Este versículo revela que la paz viene a través del conocimiento de Dios. Ahí en 2 de Pedro 1:3 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, dice, nos han sido dadas por su divino poder. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. ¿Mediante qué? El conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Entonces, mis preciosos, este versículo dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos vienen y ya están a través del conocimiento de Dios. Esto incluye la sanidad, la prosperidad, la liberación, el gozo, la paz, el éxito de los negocios, las buenas relaciones y todo lo demás. Si yo pensara, por ejemplo, que Dios manda la enfermedad, no tendría ningún arma para pelearla. Pero si yo creo que el Señor Jesús llevó mis enfermedades y que los ataques de enfermedad es una ilegalidad del diablo, tengo todas las armas para pelear contra él. La experiencia que predomina en la vida de muchas personas es la manifestación de la manera en cómo estás pensando en tu interior. Escúchame. Entonces, en vez de esperar que el cambio se dé de afuera para adentro, en vez de esperar que el cambio se dé en todo lo que está a tu alrededor,
lo primero que tienes que hacer es reconocer que el cambio empieza en tu interior. No sé si alguna vez hiciste la prueba. Ay, pastor, tengo crisis de pánico. Le tengo miedo a la oscuridad. Bueno, haz la prueba. Llénate de los pensamientos. Di: Dios es el creador de todo el universo. Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Él dijo las cosas y vinieron a existencia. Si Él cambiara de idea y dijera otra cosa, el universo todo colapsaría. Oh, Dios es todopoderoso. Estoy en sus manos. Tandaratán. Ahora apaga las luces de toda tu casa y empieza a caminar en medio de la oscuridad. Empieza a caminar. Si te da julepe en el hebreo, en el griego, entonces se te van a tener que escapar todas las imaginaciones que va a aparecer un hombre y te va a clavar en la espalda un cuchillo, y así, ¿no? Y tú dices: oye, esas son imaginaciones falsas. Todas esas cuestiones que se te van. ¿Por qué? Porque accesaste a una verdad superior. Y así se va ganando. Así se va avanzando. Entonces, en vez de esperar que los cambios se den externamente en todos y en todo lo que está a tu alrededor, lo primero que tienes que hacer es reconocer que el cambio comienza en tu interior. Es de acuerdo al conocimiento que tienes del Señor. Por eso que cada vez que tú vienes a esta reunión tienes que hacer dos cosas. Vengo a darle lo mejor a Dios en la adoración, pero voy a tener una actitud de esponja para comer, para recibir. No te olvides que la única defensa que Jesús tuvo con Satanás mismo fue la palabra revelada en su corazón que habitaba en él. Te daré todos los reinos del mundo y la gloria de ellos si postrado me adoras. Vete de delante de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. La palabra se defendió con la palabra. Es de acuerdo al conocimiento que tienes de Dios. Tú puedes revertir cualquier circunstancia en tu vida cuando obtienes la perspectiva de Dios y empiezas a tener sus pensamientos. Sí, Señor. ¿Alguna vez te miraste y dijiste: oh, Señor, parece que te equivocaste conmigo? ¿Por qué me hiciste tan fea, tan feo? Ahora cambias. Tú dices: Señor, te doy gracias porque tu palabra dice que tú me hiciste en el vientre de mi madre. Y tú dijiste: te alabaré porque formidable y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado. Tú me miras como maravilloso, tú me miras como poema tuyo, tú me miras como hijo. Ya me dejo saturar por lo que Dios piensa. Así es. Algunas personas se refieren a esto de diferentes maneras, pero yo creo que es lo que la Biblia llama fe. Por fe me apropio de lo que soy, de mi nueva identidad. La fe simplemente es ver las cosas desde la perspectiva de Dios, de cómo Dios las ve. Quiero aprender a mirar como tú miras. Escúcheme, ya me quedan 7 minutos. Escúcheme. Cuando nosotros no teníamos casi nada en este edificio, la radio, la parcela, no teníamos las cosas que tenemos hoy día, yo dije: voy a preguntarle, porque empecé a pensar, ¿por qué hay gente que ni siquiera conoce a Dios y tiene más recursos que yo? Y empecé a hablar con Marcelo Muñoz en esos años para preguntarle cómo piensan los empresarios. Y ahí me di cuenta que ellos piensan a largo plazo, no son cortoplacistas, y que operan la fe natural, que yo tengo la espiritual, pero yo la natural. La espiritual es superior, pero no sirve si está ahí guardada. Y empecé a darme cuenta que ellos tienen tanta fe que son capaces de sembrar hoy día y hoy día mismo vender la cosecha. Pero si está la semilla ahí, si ya está vendida la cosecha. ¿Qué? ¿Eso es fe? O
O sea, ellos dan por sentado que la semilla va a obedecer a todas las regulaciones de Dios, que va a salir y que después va a quedar en manos del que la compró. Pero a nosotros, cuando damos, a veces no esperamos cosecha. Y hemos aprendido 3 cosas en cuanto a esto. Dios es mi fuente, número 1. Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de Él. No es mi papá, ni mi mamá, ni mi jefe mi fuente. Dios es mi fuente. Me pueden cerrar una puerta, Dios es capaz de abrirme un portón. Dios es mi fuente. Muy bien. Tengo que ser agradecido por los que escuchan a Dios y me bendicen. Pero Dios es mi fuente. Segundo, que para cosechar tengo que sembrar. Y en eso es algo que Dios estableció. Y mira, incluso Dios mira lo que te enseñó, mira lo que nos enseñó. Que la medida importa. Que la medida de mi siembra presente determinará la cosecha futura. Lo dijo así: da y se te dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando os darán en vuestro regazo, porque con la medida que mides serás medido. La medida es muy importante. Pablo continúa diciendo: el que siembra escasamente, el que siembra ¿te das cuenta? Pero lo tercero es, aprendimos de que de cada cosa que tú siembres, siempre espera un milagro. En el mundo natural el empresario manda a sembrar y ya vendió la cosecha. ¿Por qué? Porque espera un milagro de cosecha. Yo, si te doy a ti, hija, no espero que tú me lo devuelvas, pero sí, Dios es mi fuente. Él hará germinar mi siembra. E incluso dice el Señor: no es deudor de nadie, porque si tú al pobre das, a Jehová prestas, Él te lo va a devolver. Claro, es así, es fiel. La reina de Sabá un día fue a ver a Salomón, que representa el reino de Dios. El reino de Salomón representa el reino de Dios. Y le lleva regalos como jamás hubo. Eso, vean, toneladas, oros, hasta de todo le lleva. Y hay especies aromáticas, regalos. Y luego le hizo hablar a Salomón: dame todos los secretos de Estado, de cómo se gobierna. Seguramente le preguntó de todo. Y dice que cuando ella termina de escuchar todo, Salomón le da quizás igual o más de lo que ella le había dado, y le dice incluso: llévate todo lo que tú quieras. Esa es una enseñanza de que nunca le vamos a ganar a Dios en el dar, pero sí nosotros necesitamos ir rompiendo paradigmas de un Dios mezquino, de un Dios que no nos ama, de un Dios que no se ocupa de nosotros. Porque si tú crees que Dios es pequeño, lo reduces a tu manera de pensar, porque el hombre es lo que piensa. Pero si tú engrandeces a Dios como Él es, entonces tus confianzas van a ser distintas. La fe es simplemente ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Cuando alguien te hace algo, tú reaccionas de acuerdo al ámbito natural, físico y con base en tus emociones. Pero la fe toma en cuenta lo siguiente: ¿qué es lo que dice la palabra de Dios frente a esto? ¿Cómo tengo que reaccionar? A causa del conocimiento de Dios que tienes a través de su palabra, tú vas a reconocer que el diablo puede hablar a través de la gente y puede usarla para atacarte. Te vas a dar cuenta que en realidad el problema no es la persona que está enojada contigo y que está resistiendo a Dios. Más bien es lo que tiene en su interior. Por eso continuamente tú puedes responder de una manera diferente como lo hacen las otras personas, porque tú no tienes lo que el mundo tiene. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Tú vas a reaccionar positivamente y vas a amar a esas personas en vez de meterte en el conflicto. Eso va a producir resultados diferentes.
Ahora quiero ser honesto con ustedes. A veces he sido sorprendido por el diablo. Alguien me dijo algo, yo reaccioné y me di cuenta que me metí en la misma pata de los caballos que me querían meter. Entonces he aprendido que todo empieza contigo cuando tú empiezas a pensar diferente. Si tú eres una de esas personas, de las cosas que deben suceder para que tú puedas producir el cambio en tu vida, es que vas a tener que llegar al punto de que ya estés cansado de estar en la condición de derrota. Te tienes que cansar de verte como te ves, negativamente. Tú tienes que alcanzar el punto de tu corazón donde tú dices: voy a hacer lo que sea necesario para ver estos cambios externos que se den en mi vida, pero voy a empezar a cambiar mi manera de pensar. Voy a empezar a tomar algunos riesgos. Voy a empezar a relacionarme con el Señor que habita en mi corazón. Voy a empezar a actuar conforme a la revelación que está en mi espíritu. A menos que estés dispuesto a hacer estas cosas, entonces nunca vas a ver el cambio externo. Si tú quieres resultados diferentes, entonces vas a tener que hacer algo diferente. Continuar haciendo lo mismo vez tras vez y pensando lo mismo vez tras vez y orar por resultados diferentes es una locura. Quiero ser lleno de tu espíritu, quiero escuchar tu voz. Bueno, empieza a bajar el nivel de exposición a las redes sociales y dale más tiempo a la palabra de Dios. Si quieres resultados diferentes, haz algo diferente. Cuando era jovencito, crecí en un hogar donde no había Biblia ni había manifestaciones de afectos. Yo vivía con una abuelita postiza y un tío. Y yo me di cuenta que ninguno de los tíos besaba a mi abuelita, ni yo tampoco nunca di un beso. Hasta el primer día, ya convertido, me atreví a darle un besito en la mejilla antes de irme. Eso pareció así, si eso no se veía. Inserté un besito en la mejilla, después otro besito en la mejilla. En el tiempo mi abuela esperaba el beso. Cambié la realidad. A lo mejor tú puedes ya empezar a cambiar la realidad en tu casa, tratar distinto a tu esposa, y no necesariamente porque este huevito quiere sal. La tratas simplemente distinto. A lo mejor le aumentas un poco más y ves que en tu presupuesto mensual apartas una cantidad para que simplemente ella lo administre, se compre sus cosas, no que tenga que estar sacando de la comida. A lo mejor le cambias un poquito más, que está linda. A lo mejor le cambias un poquito más, vas con ella y a lo mejor te pones de acuerdo de lo que ella quiere comprar porque le gustaría hacerte partícipe. ¿Por qué no? Porque si cambia tu manera de pensar, cambiará tu manera de vivir. Si haces una revisión en tu casa, ¿cuántos de los comportamientos que tienes los trajiste más de papá y mamá? ¿Acaso no escuchaste que el Señor dijo: dejará el hombre a su padre y a su madre? Dejará. El dejar significa hasta el diseño. Cámbielo. Haga algo nuevo, haga algo fresco. Imagínense, nosotros nos gusta muebles casi de madera en la casa. El hijo mayor dice: papá, ustedes son como envejecidos, ya me ves viejo. A nosotros nos gusta, pero yo voy a su casa y obviamente no tiene mis mismos muebles, para nada. Yo digo: así tiene que ser. Así tiene que ser. Casi se me cayó el poco pelo que tengo cuando a mis dos primeros hijos les vestía igual. Una chalequita color amarillo, rojo y así. Les compraba igualito, o sea, preso número 1, preso número 2, con rayita. Hasta el día en que dijeron: queremos ponernos más estas cuestiones. ¿Qué? No, nosotros queremos, déjanos tomar nuestras propias decisiones.
Oh, cuando fue eso, se me movió el piso. Era como que perdí el gobierno. Perdí el gobierno. Tuve que ir aceptando. Tiene que ir cambiando mi manera de pensar. Entonces usted dése el lujo de ser creativo. Relaciónese más con el Señor. Dios te autoriza a hacer las cosas mejor. Valora a tu esposa. Ámala. Dile las palabras más lindas que puedas decirle. Porque te sentirías súper mal tú, varón, si escuchas de otro hombre que le dice las palabras a ella que tú no le estás diciendo. Amén, mujeres. Amén, hombres. Termino diciendo que el verdadero cambio empieza en el interior. Si tú quieres cambio en el exterior, tienes que tomar en cuenta que el cambio empieza ¿dónde? Aquí dentro. Conforme tomes la palabra de Dios y meditas en ella día y noche, vas a empezar a cambiar. Dale, no estoy entendiendo esto, sigue nomás, después la vas a entender. Dale tiempo, honra la palabra. Dios no hace acepción de personas. Él va a darte suministro. Si le das a la palabra el primer lugar en tu vida, así como María a los pies de Jesús, y meditas sobre esta con regularidad, esta palabra te va a cambiar. Nunca se apartará de tu corazón esta palabra de vida, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te va a salir bien. Este versículo revela que la manera de obtener prosperidad y buen éxito en todas las áreas de tu vida es tomar la palabra de Dios, meditar en ella hasta el punto de que te sature lo que piensas, lo que hablas, tu manera de actuar. Cuando la palabra de Dios literalmente empiece a controlar tu vida, prosperarás y todo te va a salir bien físicamente, porque la palabra de Dios es Cristo operando en ti. Vas a prosperar emocionalmente, vas a prosperar en tus relaciones interpersonales, vas a prosperar en el área de las finanzas, el dinero, todas las áreas. Esto es exactamente sobre lo que mi vida ha empezado a basarse. Yo quiero que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante del Señor. La mayoría de la gente no cree que en realidad uno puede cambiar meditando en la palabra día y noche. Ellos piensan que esto es un requisito inaplicable porque piensan que hay que estar leyendo la Biblia día y noche. No, es que tomas una palabra, meditas en ella, enfocas tu atención en esa palabra, en algo hasta el punto de la palabra de que ya nunca salga de tu conciencia. Está ahí, me la sé. Puedes tomar un pasaje de la Escritura, leerlo y luego meditar sobre eso el resto del día y de la noche. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses creo que es 3:20. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Te pasa algo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Acuérdate, después como un ramillete, como una semilla en cierne, una semilla en estado embrionario, va a germinar. Todo lo puedo en Cristo. Estoy en Cristo. ¿Y Cristo qué es? ¿Qué es Cristo? ¡Wow! Y empieza a germinar más revelación. Y cuando de repente te ves, estás navegando en el río de la vida. Estás comiendo del árbol de la vida. No estás en modo caerse pescado. No estás en modo caerse pescado. No estás en sueño, que soñaste, que te engañaba, me las va a pagar. No. Tú podrías estar pensando en la palabra de Dios y considerar ¿cuál es la aplicación de esto para mí? Tú puedes, mientras andas realizando tus actividades diarias. Eso es maravilloso. Mis preciosos, gracias por aguantarme 8 minutos más, pero esto continuará. El cambio comienza en tu
interior. Amén.